ya de Estados Unidos haberse mostrado en principio muy condenatorio con Rusia en este sentido. Hay un dominio militar del país, obviamente. Vamos a contactarnos con Santiago Farrell. Hola Santiago, aquí Nuriam, ¿cómo va? Hola Nuria, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bu- Santiago es editor de política internacional del diario Perfil. A ver, 3 años se están cumpliendo de una guerra absolutamente inimaginada como tan extensa, ¿no? Tan larga en el tiempo. Recuerdo cuando esto arrancó, que la mirada era que iba a ser un poco tiempo, ¿no? Sí, la verdad que son 3 años en un escenario absolutamente complejo y cambiado desde el 20 de enero, cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca por segunda vez. Ujú. Hay que recordar que eso que vos decís, esa resistencia inesperada, recordemos que el plan original de Moscú era llegar hasta Kiev en cuestión de poquísimos días, Ujú. un blitzkrieg, como decían los nazis, tremendo, en el cual fue cometiendo todo tipo de tropelías en el camino, pero fueron frenados por una decisiva acción del ejército ucraniano en ese momento. Se estancó un poco esa ofensiva y luego llegamos a esta guerra que recuerda a guerras hasta como la Primera Guerra Mundial, llena de trincheras, de combates de posición, más allá de toda la modernidad de los drones, los aviones, etcétera. ¿Por qué decíamos un escenario cambiado? Bueno, porque luego de haber resistido, gracias en parte a las armas, en parte no, principalmente al apoyo de Estados Unidos, a las armas de Estados Unidos y de la OTAN, desde el 20 de enero el escenario ha cambiado dramáticamente. En las Ujú. próximas horas, el Consejo de Seguridad tiene para votar dos resoluciones sobre la guerra, una presentada por Estados Unidos y otra por la Unión Europea y Kiev, algo inimaginable hace un poco tiempo. La de Estados Unidos equipara al mismo tiempo la responsabilidad de Kiev y de Moscú en el inicio de la guerra y se limita a decir que es necesario que termine esa tragedia que está cobrando vidas en Ucrania, sin destacar la responsabilidad del país invasor. Algo que ya ha dicho Trump en los últimos días, donde llegó a decir inclusive que la culpa de la guerra ha sido de Zelensky y de la actitud del gobierno ucraniano, a quien, igual que en las palabras de Putin, no le reconoce legitimidad por no haber llamado a elecciones, un llamado a elecciones que se tendría que haber desarrollado con, no sé, más de casi un tercio del país ocupado por tropas invasoras y bombardeos permanentes hasta en la capital, algo inimaginable. Ujú. Así que este tercer aniversario se da en un contexto violentamente diferente a lo que se dio. Ujú. Uno podría decir, Putin está con muchas cosas a su favor, tiene nada menos que a ese especie de aliado en las negociaciones que había prometido terminar rápido la guerra, que quiere tener acceso a las riquezas minerales de Ucrania a cambio de seguir apoyando y que ya le está diciendo un día sí y otro también que tiene que aceptar ceder todos los territorios que Rusia ocupó, uno podría decir a partir del 2014, cuando invadió Crimea. Pero Ujú. tampoco la tiene tan fácil, tiene mucha inflación, tiene muchos problemas económicos también, más allá de la propaganda oficial, y a pesar de tener una inversión brutal en el ejército y una diferencia muy grande, todavía no controla esos territorios del este en forma completa. Quiero decir que reclama en las negociaciones de paz, el llamado Donbass, toda esa región rica en minerales y en minas, y tampoco ha logrado expulsar por completo a los ucranianos de esa región ocupada que es el Kursk. Es Ujú. verdad que tiene un curso positivo en el avance, pero a un costo muy grande. Leía que se está hablando de entre 1.000 y 1.500 bajas por día de las tropas rusas, lo cual es un tema que tarde o temprano va a tener un costo político interno. Ujú. Te quiero preguntar si el hecho de que esto se da en un contexto distinto, con la llegada de Trump y demás, em, hace que también el mundo se ordena diferente respecto de la mirada solidaria que había con Ucrania por todo esto y condenatoria hacia Sí, Rusia. ayer o antes de ayer, creo, el New York Times publicó una nota en la que decía que hay que acostumbrarse que a partir de ahora Estados Unidos, en todo el espacio internacional, no va a buscar la cooperación, sino básicamente lo que podríamos decir el apriete.
Es decir, va a plantear sus condiciones y a cambio de eso va a buscar beneficios claramente. Es una mirada con la que llegó Trump y varios de sus asesores internacionales, los funcionarios, ¿no? Waltz, el secretario de Seguridad Nacional y otros con esa mirada. Es lo que está haciendo con Ucrania, es lo que está haciendo con Europa. Recordemos que hoy acaba de decir el presidente Zelensky, si Kiev cae, ¿qué pueden esperar los bálticos, que están a un tiro de piedra de San Petersburgo y que tienen minorías rusas completamente agitadas y provocadas desde Moscú? ¿Qué pueden esperar de ellos? Es una situación muy difícil para Europa. Recordemos que Estados Unidos tiene al menos 60.000 soldados desplegados en varios países europeos de la OTAN, muchos de ellos fronterizos con Rusia, Polonia, los países bálticos. Así que es una situación muy difícil y Europa está reabriendo su planteo de la necesidad de construir una opción defensiva propia. Ya no confiar en la OTAN, en la cual el gran presente y además el que siempre la ha dirigido y la ha financiado en gran parte es Estados Unidos. Así que ese escenario se da también ahí, se da también en Corea, se da con sus aliados vecinos, es lo que ha hecho con Canadá y México, es lo que ha hecho inclusive pese a la sintonía con Argentina con el tema de los aranceles. Es la nueva doctrina Trump, digamos, la zanahoria y el garrote, o el garrote y la zanahoria. Claro. Santiago, cambiando de tema, te quiero preguntar por lo que sucedió el fin de semana en Alemania, la ultraderecha que se asoma con un triunfo del conservadurismo allí en ese país. Bueno, justamente, vos sabés que cuando se habla que Europa necesita más que nunca unirse frente a este desafío, las dos principales economías internas, las dos potencias como son Francia o Alemania, han tenido crisis políticas gravísimas. Macron logró formar a duras penas un gobierno que casi todos los días se enfrenta a desafíos de voto de confianza en el Parlamento, y el canciller Scholz ha tenido que llamar a elecciones anticipadas que se realizaron ayer. El triunfo correspondió a la centro derecha, no a la ultraderecha, y la verdad es que mirando los números un poco más fríamente, no se dio ese avance espectacular que se preveía después del escandaloso apoyo, sobre todo de Elon Musk y de Donald Trump y de el vicepresidente J.D. Vance, que en la reunión de la OTAN en Bruselas llegó a decir que las limitaciones que hay para el neonazismo en la Constitución alemana y en otros países europeos, Italia por ejemplo, significan restricciones a la libertad de expresión, ¿no? Una barbaridad de esta nueva doctrina que también tiene ecos acá. La verdad es que no fue ese avance porque perdieron votos respecto a lo que hace ya un año decía las encuestas, la ultraderecha de AfD, la Alternativa por Alemania. Ganó Friedrich Merz, un hombre que ha centrado, si bien ha endurecido hacia la derecha el tema de la inmigración, lo que más le ha interesado en su discurso es lo económico. Alemania ha venido coqueteando con la recesión, tiene muchos problemas para seguir el tren de la economía global y desde el punto de vista de una potencia como Alemania, ¿no? Y claro. Es su gran promesa. Su resultado, un 28, acompañado al derrumbe terrible de los socialdemócratas, de todos modos permite pensar en una nueva coalición, esta vez liderada por el CDU-CSU, el mismo partido de Angela Merkel, con los socialdemócratas y excluyendo cualquier necesidad de coquetear con la extrema derecha. Así que, ¿fue un resultado alarmante? Sí, avanza, o sea, hay una presencia consolidada de la extrema derecha que, por ejemplo, ganó por amplio margen en el este europeo, la ex Alemania comunista, sí. ¿Hay avance en otros países? Sí, pero no, todo indica que no va a llegar al gobierno en esta ocasión. Friedrich Merz ha dicho que quiere tener el nuevo gobierno para la Pascua. Así que serán semanas de intensísimas negociaciones. ¿Y Argentina, digo, en ese contexto? A mí me parece que lo que Argentina está intentando, más que Argentina, el presidente Milei, es decir, bueno, con lo que está lloviendo y la tormenta que está recorriendo el mundo, acá lo que conviene es ser amigo del presidente. Claro. Sin matices, ¿no? A quienes vieron ayer la conferencia conservadora o antes de ayer de CIPAC, una de las, entre comillas, amigas que tiene Trump en Europa
es la italiana Giorgia Meloni. Y sin embargo, si ustedes ven el mensaje de Giorgia Meloni defiende a Ucrania, defiende la necesidad de que quede claro que Ucrania fue invadida, es decir, plantea determinadas cosas que no dice soy tu seguidor incondicional y hagas lo que hagas, ahí estaré, que parece ser el mensaje del presidente Milei. Santiago Farrell, editor de Internacionales en el diario Perfil, gracias, como siempre, por este contacto. No, gracias a vos. Que tengas un buen día.